Desarrollo Energético del Estado de Tamaulipas les da la más cordial bienvenida. En este momento damos inicio a nuestra conferencia Avances y desafíos al acceso de energía accesibles y no contaminantes a 5 años del horizonte de la Agencia 2030. A cargo del doctor David Áviles. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por su asistencia y gracias por la invitación a este evento que la verdad a mí me ha sorprendido a nivel mundial y que refleja muchas de las preocupaciones que ha tenido las diferentes áreas de energía, de economía, sobre cómo tener un sistema energético donde sea asequible, sea no contaminante y que busque siempre la incorporación de estas energías para poder principalmente tener seguridad energética. Y vamos a hablar un poquito sobre el contexto global, hacia dónde nos llevó esta persecución de las energías limpias, ¿sí? Y cómo se articula con la situación de la matriz energética, el tema de los combustibles. Es necesario modificar, cambiar, eliminar todo lo que es fósil, por ahora energía limpia. ¿Qué significa esto de la energía limpia? ¿Qué es esto de la Agenda 2030? Seguramente muchos tienen conceptos, han escuchado noticias, se visualiza estos elementos o estos discursos hacia llegar a una neutralidad del carbón o a un net cero de carbón. Pero vamos a ver un poquito de qué se trata todo eso y trataremos de entender en conjunto a qué nos referimos cuando hablamos de llegar a un nivel donde el acceso a la energía pueda ser asequible para todos. Ok, gracias. Cuando hablamos de la transición energética, este cambio de combustibles, ¿no? De una forma se conceptualizó que los petrolíferos, el carbón, los hidrocarburos, el gas, como los grandes asesinos o los grandes malos de la película. Decían, hay que acabar, hay que eliminar, hay que cambiar absolutamente de combustibles e irnos hacia la parte limpia, ¿sí? ¿Qué significa realmente esto? En realidad somos los malos, en realidad los que extraemos y los que ponemos a disposición estos combustibles o estos energéticos para el consumo humano, realmente somos los culpables de este calentamiento y de este cambio climático que ya lo estamos viendo reflejado todos los días. Nos está rompiendo logística, nos está bloqueando ciertos movimientos, viajes turísticos, está modificando incluso la arquitectura y la infraestructura de muchas de las ciudades y existen ya ahora desplazamientos digamos climáticos por no estar adaptando a nuestras condiciones. Entonces la realidad es que se pensó que este cambio hacia la parte limpia, principalmente fotovoltaico, eólico, autos eléctricos, se pensaba como que era el nuevo camino, la solución a perseguir. Pero en realidad, ¿qué tanto necesitamos de hidrocarburos? ¿Qué tanto necesitamos de minerales para poder hacer realidad esto? Ahí no se dieron cuenta estos discursos que el propio ONU tuvo como que ambigüedad en ese tipo de conversaciones, al decir, eliminemos todos los combustibles fósiles, vayámonos a tema renovable, a tema de energía limpia, que todos podemos tener acceso, pero las implicaciones de dejar de producir, ¿sí?, este tipo de combustibles o este tipo de recursos para poderlos llevar a energía limpia, pues tiene un punto importante. Cada elemento que yo quiero producir o cada device asociado a energía limpia requiere dos cosas: más minerales y más petróleo. Entonces es una paradoja. Queremos ser más limpios, pero no, por eso no podemos dejar de producir ni petróleo ni gas. Incluso en algunas geografías, carbón mineral y los minerales, que hay varios tipos de minerales, ¿no? Los minerales clásicos, los metálicos, no metálicos, y ahora vamos a hablar de lo que se llama minerales críticos para la transición energética, que
cerca de 40 componentes que requieren. Los paneles solares vienen de esos minerales críticos. La siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos de esta transición, tenemos que pensar en esta variación de las fuentes de energía primaria, y que van a obedecer a diferentes prioridades de acuerdo a la geografía, de acuerdo al contexto. Hoy estamos hablando que el mundo está requiriendo 620 exajoules de energía, que es más o menos un joule a la 18 potencia. Entonces, la matriz en la cual el mundo está consumiendo principalmente está por carbón mineral, por el petróleo y por gas natural. Esos son los elementos más importantes para poder yo generar energía. Y sí, se encuentra la energía nuclear. En Europa es súper relevante, y las hidroeléctricas, que bueno, el siglo pasado la mayoría de la energía que está consumiendo el mundo viene de estas fuentes. Y ya se están hablando de los otros renovables, y vamos a ver cómo estos renovables han ido avanzando en el transcurso de la historia, pero principalmente hacia el horizonte del 2030, pero un poco más hacia el 2050. Pero entonces, cuando hablamos de transición energética, tenemos que hablar más de la seguridad que nos da el cambiar estos combustibles. Tenemos que pensar en un elemento importante: el cambio climático, las emisiones, y cómo está modificando, ¿sí?, estas amenazas naturales hacia instalaciones, hacia el consumo, hacia el transporte. Tenemos que pensar en que estos recursos van a generar un crecimiento económico, ¿sí?, de acuerdo a la localidad, pero también tenemos que pensar en la afectación que tiene hacia la salud, hacia el ambiente, y qué tanto la población puede accesar a la energía y a qué costos. La siguiente, por favor. La Agencia Internacional de Energía ha discutido mucho en foros sobre seguridad energética y qué significa para ellos el que tú puedas realizar una transición energética, pero con seguridad. Y eso es básicamente un acceso confiable y asequible de todos los combustibles. Dice aquí todos los combustibles, no habla solamente de energías limpias, dice todos los combustibles y fuentes de energía, de acuerdo a su localidad, de acuerdo a su geografía y de acuerdo a su contexto. No es eliminar, es accesar en forma fácil, confiable, que pueda tener yo la capacidad de mantener mi actividad económica, que pueda tener una seguridad, ¿sí?, en el aseguramiento para mi producción, mi manufactura en la parte petrolera, una seguridad del gas, donde pueda incorporar a la cadena de manufactura, a la cadena de generación eléctrica, la infraestructura necesaria para que el gas pueda llegar hacia esos puntos. El tema de la seguridad eléctrica, que yo pueda tener la potencia necesaria para mover toda esa maquinaria en los parques industriales, en la iluminación casera, que pueda yo tener los elementos críticos, o lo que llamamos los minerales necesarios para poder producir estos devices de energía que ahora le llamamos renovable, que es la parte solar, la parte eólica. Y si se dan cuenta, ya cuando decíamos de la matriz, la parte hidroeléctrica, ese es un elemento que en el siglo pasado tuvo un boom impresionante. Centroamérica, Sudamérica, el propio Norteamérica, el tema de plantas hidroeléctricas tuvo un crecimiento importantísimo. Pero ¿qué está pasando hoy? ¿Por qué no se habla tanto de eso? ¿Por qué no se habla, por ejemplo, de energía nuclear? ¿Por qué no se habla tanto del crecimiento, por ejemplo, de energía geotérmica? Son otras energías, ¿sí?, que sí son renovables, que podemos tener energía limpia y que hoy no se están considerando tanto en la matriz energética. ¿Qué está pasando con estos combustibles? ¿Será un tema de economía? ¿Será un tema que no está generando una derrama, ¿no?, de negocio hacia las comunidades, hacia los propios inversionistas? Entonces también tenemos una ambigüedad. Podríamos tener más energía limpia, pero la generación y derrama económica tal vez no es tan importante como lo que es la parte eólica, la parte solar, que es el que realmente se está dando impulso. La siguiente, por favor. Este es un pronóstico de cómo estamos viendo hacia, digamos, el último reporte, que fue 2024,
al año 2050, un poco más allá de los 5 años. Y 5 años estamos hablando del 2030, que ese es el objetivo que se plantearon los países para poder llegar a una matriz donde la disminución por lo menos de un 30% de petróleo pudiera ser realista. Entonces, del 2024 a 2050, ¿qué es lo que se proyecta? Fíjense, estamos cerca de los 25 años, ¿no? Un poco más de lo que pensaríamos que van a aumentar las energías. Por ejemplo, en el tema de lo que es petróleo se mantiene, en el tema del gas se mantiene, que son las moradas y las amarillas, pero cuando hablamos del carbón mineral, que es uno de los, digamos, energéticos que mayor potencial de generación de gases de invernadero tiene, ahí sí vemos una importante baja, de 27% a un 14%. Y hay otros, digamos, combustibles, ¿no?, que van a empezar a tener su participación de manera muy importante, como son los renovables, que estamos hablando de un 3% a nivel global. Vean nada más, vamos a tener un salto de un 10%, o sea, de 3 a un 14%. Entonces sí hay una perspectiva de cambio, sí hay una oportunidad para que el crecimiento de la energía que estamos consumiendo provenga de este tipo de fuentes. Y los países, ahí hay otra comparativa, los países que pertenecen a la OCDE, que son cerca de 100 países, ¿sí?, y los que no, que normalmente son Norteamérica, Europa, pero todos los demás de Asia, África, que son los países que no pertenecen a la OCDE, es donde va a aumentar también el consumo. Rusia, Kazajistán, África, Asia Menor, esos países son los que van a estar necesitando más. ¿Pero de dónde van a sacar esa energía? La van a sacar de los renovables, principalmente. Entonces ahí es donde nosotros vemos que está la oportunidad de crecimiento en las fuentes de energía. La siguiente, por favor. Esto quiere decir que desde el 24 al 25, viéndolo un poquito más en periodos de 5 años, aquí es donde está la 2030, aquí es donde los países dijeron: vamos a reducir cerca de un 30% del consumo de hidrocarburos. ¿En realidad está pasando esto? ¿La proyección es realista? Fíjense que parece que el comportamiento, sí hay una pequeña baja, ¿sí?, pero en la parte amarilla, que es la de gas, se mantiene casi muy similar. ¿Pero dónde está aumentando? En los renovables. Está aumentando, la biomasa va a tener una participación mínima, ¿sí? El hidro también está, digamos, manteniendo su participación, pero donde realmente están puestos, digamos, que el objetivo son renovables. Es en tema eólico, en tema solar. No aparece aquí el tema geotérmico, pero ya hay esfuerzos importantes. En la parte, si se dan cuenta, lo nuclear también es muy marginal lo que está creciendo. Lo que nos dice esta línea es el porcentaje de crecimiento de la energía no fósil, lo que tiene que ver ya con renovables. Y aquí la escala me dice que de un 42% para este año, se espera que para el 2050 estemos cerca del 68%. O sea, el incremento en ese tipo de energías realmente va a tener, digamos, una participación muy importante, pero no vamos a dejar de consumir los hidrocarburos. Esta parte es súper relevante. Las cifras aquí están, las proyecciones son muy realistas, y todo tuvo que ver ¿con qué? Con el tema del cambio climático. O sea, ¿por qué queremos disminuir o por qué quieren eliminar este tipo de fuentes? Por el tema de que la mitigación, ¿sí?, a esos gases de efecto invernadero por el consumo o la quema de estos combustibles es lo que nos está dando el alza de la temperatura. Por eso queremos nosotros combatir eso. Entonces ese es realmente el enemigo, y se han hecho muchos escenarios, ¿sí?, hacia el 2040, por lo menos aquí está, donde dicen: mira, el consumo de los hidrocarburos es un dato bien interesante. La proyección que se ve, más o menos hoy estamos consumiendo 100 millones de barriles. Esos 100 millones de barriles hacia el 2040, algunos dicen que vamos a estar por ahí de los 115, otros pronósticos dicen que para llegar a escenarios donde mantengamos la baja de temperatura por abajo del 1.5 grados antes del nivel industrial,
tendríamos que estar consumiendo por lo menos unos 55, 60 millones de barriles al día. Pero ¿qué pasa? Fíjense, en el mejor escenario fue la pandemia. Todos nos guardamos, todos nos quedamos en nuestras casas. Nadie se movió, pero nadie dejó de comprar ropa, celulares, transporte, de comida, todo lo que consumimos. Fíjense que hay una bajada. No sé si logran ver ahí en el 20 ese pico donde baja. Ese pico fue la pandemia y bajamos solamente, todos estuvimos guardados, bajamos solamente el 10%. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué no bajamos el consumo? A pesar de que estábamos todos guardados, nadie dejaba de comprar en línea, las fábricas, toda la maquila seguía funcionando. Quiere decir que en realidad, por mucho que queramos ser optimistas en que vamos a disminuir el consumo de estos energéticos, de energía fósil, no es posible. Tan solo con ese número del 10% en este mejor escenario. Entonces, la proyección es que sí vamos a necesitar más petróleo, vamos a necesitar más gas, pero sí definitivamente vamos a estar incorporando en la matriz mucho más energía renovable. La siguiente, por favor. En términos prácticos, esta es la demanda inercial de los 100 millones de barriles, ¿sí? Por ahí estaremos cerca de 105 o 107 millones hacia el año 2040 y más o menos se va a mantener hacia el 2050. Ya en los escenarios donde las prácticas de eficiencia, cambio de combustibles, uso de renovables, si hay una proyección de una demanda menor, ¿sí? Por ahí estamos hablando de los 65 millones de barriles, pero ¿qué creen? Los proyectos que van a suministrar ese tipo de combustible, los proyectos petroleros, de aceite y gas, hoy los que están aprobados, sí, son los que están en la línea, digamos en la franja morada. No son suficientes, incluso en el escenario más optimista, para cubrir la necesidad. ¿Qué quiere decir? Que los petroleros van a estar intensificando su actividad de aquí al 2050, porque no hay los suficientes recursos descubiertos y disponibles para extraer, para incluso en el mejor escenario llegar a esa demanda. Entonces los petroleros que pensaban que en algún momento se iban a quedar sin trabajo, aquí está claro que la demanda y la actividad de exploración y extracción se tiene que intensificar más. Quiere decir que si quiero utilizar más renovables, necesito extraer mucho más petróleo. Esta es la paradoja. Y esto lo hemos discutido mucho en Ginebra, porque están los grupos que son radicales, que dicen, no, ya no queremos más petróleo ni gas. Y están los otros que dicen, no, esperen, o sea, necesitamos. La matriz nos dice que para poder llegar a esos escenarios sostenibles donde utilicemos intensivamente la energía renovable, todavía necesitamos seguir produciendo, seguir explorando. Pero ¿cómo tenemos que hacerlo? Tenemos que hacerlo con menos emisiones, porque ese es el real enemigo, las emisiones, la quema de estos combustibles, y que aparte de eso no tengamos un balance justo entre las expectativas de la sociedad, cuántas veces se ha explorado o extraído y que no hemos retribuido a las áreas donde estamos operando. Entonces necesitamos que las demandas también de la sociedad, que maximicemos el uso de estos recursos, se vea reflejado en esas instalaciones. La siguiente, por favor. Entonces, hoy estamos ante este escenario de cambio climático, cada vez más tormentas, cada vez más sequías, más lluvias, más inundaciones, y muchos siguen pensando, está cambiando, pero muchos siguen pensando tiene que ser todo renovable, ¿sí? O todo, digamos, todo sucio, ¿no? O renovable o sucio. Está como esta doble posición de la sociedad. Poco a poco estamos cambiando, estamos llegando a un punto de la transición donde el mix de las energías, ¿sí? La matriz, se está entendiendo, los gobiernos ya están entendiendo que no es suficiente buscar solamente la eliminación de los combustibles fósiles. Lo que sí necesitamos es buscar opciones para bajar al dióxido de carbono y al metano, que tiene un potencial de contaminación súper elevado. Estamos hablando de 20 veces lo que contamina el CO2. La siguiente, por favor. Entonces, sí, el cambio climático es un elemento importante. Aquí
quisimos reflejar los riesgos asociados, los que son verdes tienen que ver con cambios asociados a la parte natural, que en 2 años, comparados con los 10 años, estamos hablando de 2035 y hacia adelante, se están intensificando los riesgos asociados a la parte natural, ¿sí? A la parte de los eventos extremos, la contaminación, los cambios en los sistemas de la biodiversidad. Entonces, estas alertas nos dicen que los desplazamientos, los conflictos internacionales, los cambios en el consumo y principalmente la afectación en la salud, hay un efecto de cascada, y por eso también el cambio de combustibles, el cambio de esta energía primaria que estamos requiriendo. ¿Por qué? Porque también los recursos se van agotando, los recursos también tienen un nivel crítico, y por lo tanto tenemos que ser más sostenibles en la administración de los mismos. No solamente, digamos, recortar o minimizar ese uso, sino también lo que tenemos a administrar de una manera mejor. La siguiente, por favor. Entonces, este cambio climático, que está muy asociado a lo que llamamos estas temperaturas de umbrales, se está pensando que, de acuerdo al Acuerdo de París que se hizo en 2015, que lleguemos a un nivel preindustrial de máximo 1.52 grados centígrados. Eso es lo que estamos platicando, que lo que se está proyectando, que estemos por arriba de los 2 grados, o sea, entre el 2.9 y el 2, por ahí 2.1, 2.2. Cada punto 1 me representa de 3 a 4 huracanes adicionales en el Océano Pacífico. 0.1 de temperatura. Entonces, si llegamos por encima de ese 2 grados a nivel planeta, a 2.2, 2.3, el nivel de violencia de estos eventos naturales cada vez va a ser mucho mayor. Por lo tanto, también la adaptación a las instalaciones, a tanques, a las comunidades, tiene que reforzarse, tiene que invertirse mucho más. La taxonomía sostenible de México, que es un marco de identificación de prácticas de las empresas y de los gobiernos para adaptarse al cambio climático, ya México lo tiene muy claro: cómo invertir, cómo designar recursos financieros para poder atacar este tipo de condiciones, en los cuales México ya está comprometido a hoy bajar en 35% todas sus emisiones e invertir por lo menos 30% más de recursos a tema de la adaptación de instalaciones hacia el tema de cambio climático. La siguiente, por favor. Entonces, la proyección que se hizo en 2015, ¿sí?, venía con un horizonte. Ahí está el nivel preindustrial, que es el 1.5, y el 2 más o menos, y esto es lo que refleja las emisiones de CO2 equivalente, está en gigatoneladas, que hoy estamos más o menos generando como 35 gigatoneladas, y lo que se piensa es que con la tendencia podemos bajarla a más o menos por ahí abajo de un 20 gigatoneladas de CO2, con el mejor escenario. Si nos vamos a temas o a visiones muy estrictas y muy agresivas de eliminar combustibles fósiles y de cambiarlo todo hacia renovables o cambio de combustibles, por ahí estaríamos pero están pensando llevarlo hacia cero. La verdad es que estos escenarios los hemos visto muy utópicos, muy inalcanzables. ¿Cuáles son alcanzables? La siguiente, por favor. Es llevarlo, lo que decía, por abajo del 20, ¿sí?, de esos escenarios, a utilizar prácticas de eficiencia energética, que son las menos costosas, sin incorporar renovables, sin incorporar la parte eléctrica. Definitivamente la parte nuclear es algo súper relevante. Y la otra, el tema de cambio de combustibles, y aquí hablamos del gas natural, que a pesar de lo que es como origen, de origen fósil, digamos, la contribución a gases de efecto invernadero es cerca del 50% menos que lo que sería combustóleo en la generación de energía. Entonces, el gas natural en Europa es considerado un gas de transición energética, y lo que recomienda la agencia y
es utilizar este tipo de combustibles, ¿no? Lo que serían proyectos de hidrógeno, que bueno, están en etapas muy tempranas, y lo que sería la captura de CO2 y también la captura y el uso del CO2 a nivel industrial. Un poquito más en detallado es de esta tendencia y del escenario que tratar de mantenerlo estable, ¿sí? Entonces hay una amplia gama de tecnologías, de enfoques para lograr esa reducción de las emisiones. Como decía, eficiencia, y ahí está, por ejemplo, tema de motores eléctricos, tema de eficiencia en el consumo de energía en edificios, el tema, por ejemplo, el tema de carros, de autos, ¿no? El tema de industrias pesadas, aires acondicionados. En esa parte, en prácticas, simplemente son políticas, son mejoras en los procesos, es medición, ¿no? De cómo estoy consumiendo y mis patrones para poder determinar en dónde, en qué instalación, bajo qué práctica o qué proceso operativo yo puedo reducir el consumo. Esa sería la primera. La parte de los renovables, pues viene con la parte eólica, la parte solar, ¿sí? Biocombustibles y otro tipo de renovables, como decíamos, la parte geotérmica, la parte, digamos, el uso de ríos o de presas para poder generar energía hídrica. Y la parte nuclear, que entra en los temas de cambio de combustible, ¿no? Tema, por ejemplo, de vehículos en base incluso a conversiones de gasolina a gas, tema, por ejemplo, de almacenamiento de estos contaminantes como es el CO2 equivalente, ¿no? Ya sea en las propias instalaciones, el reuso o también el almacenamiento en yacimientos depletados o yacimientos que ya no tienen hidrocarburos asociados, donde yo puedo inyectar aquí, con el caso de Tamaulipas, que está el campo Brasil. Entonces, en realidad, digamos, el enfoque y la tecnología donde yo puedo ser realmente más limpio está en la parte eficiente y en la parte de renovables. Por eso quisimos hacer este tipo de conversación. No es solamente pensar que el poner un panel solar, ya con eso me convierto en una empresa o en un individuo limpio. No por comprar solamente un vehículo eléctrico me voy a volver limpio. Hay una serie, ¿no?, de enfoques, de tecnologías que me van a permitir en realidad llegar a esos escenarios. La siguiente, por favor. Ya hay empresas importantes de las que estuvieron analizando las prácticas y la implementación de esas tecnologías y empezaron por reducir primero emisiones, otras empezaron a reducir netamente o específicamente el tema de metano, el tema, por ejemplo, de los recursos de potencia necesarios para sus equipos. De ahí empezaron ya a implementar prácticas de uso, almacenamiento del CO2, utilizarlo en proyectos de recuperación mejorada. Otros tuvo ya que ver con cambio de combustibles, transición hacia negocios que se enfocaron en generar energía a través de fotovoltaico o eólico, que también no están siendo tan exitosos porque la tasa de recuperación de estos proyectos, ¿sí?, es mucho más larga, no tiene, digamos, que el valor presente neto tan rápido como lo haría un proyecto de hidrocarburos. Y muchas de esas empresas que empezaron como hidrocarburos, que hicieron un cambio de visión hacia energías limpias, muchos están empezando a arrepentirse porque no es también esa recuperación al corto plazo, es de muy largo plazo. Por ejemplo, Total Energies, que era Total y ahora cambió a Total Energies, empezó a hacer inversiones muy grandes para generar parques eólicos, parques solares, y se están dando cuenta que los tiempos de recuperación son muy largos, ¿sí? No, o sea, a nivel negocio no les están dando los retornos como lo hacía un proyecto petrolero. Entonces, no es tan simple. Lo que sí es importante es cómo ahora las operaciones están integrando más bien a su matriz soluciones
que tienen el objetivo de reducir las emisiones, que principalmente en porcentaje el metano es de lo más elevado y de lo más, con la mayor potencia. Entonces, una es la identificación clara de estas emisiones, la reparación, ¿sí? La forma en la cual los procesos podrían empezar a minimizar estas fugitivas de metano. Otro es utilizar o integrar soluciones renovables a consumo bajo de energía, por ejemplo, para sistemas de levantamiento artificial, que esto, digo, para los petroleros les parece como vivir en otro contexto, porque nunca se pensaría que los equipos para levantar aceite pudieran integrar este tipo de tecnologías. Entonces ya la gente de renovables está empezando a conversar con la gente de ingeniería petrolera, ¿no? Tema eólico, las plataformas que se están abandonando o que tienen ya un plan claro de desmantelamiento, mejor lo están visualizando cómo pueden utilizar este tipo de infraestructura para poder generadores, ¿no? E incluso el aprovechamiento de prácticas solares de consolidación o de espejeo para poder concentrar energía y llevarla ya sea para inyección de agua caliente o para uso práctico de sus instalaciones para acondicionamiento. También estas prácticas se está incorporando. Entonces, no es tanto sustitución, es cómo aprovechamos tecnología, ¿sí?, para poder reducir el consumo de hidrocarburos donde no es necesario, ¿no? La quema que se hace en instalaciones o en plantas, de ver de qué forma nosotros podemos empezar a minimizar. La siguiente, por favor. Y entonces hablar de que la industria petrolera está ahora en esta transición. Ahora tenemos que pensar no solamente en emisiones, no solo en el cambio digamos, de energía primaria, sino también ahora tenemos que pensar, y esto ya en este congreso me da mucho gusto, que los temas ambientales, sociales y de gobernanza ya son un tema de conversación común, en cómo ahora se está integrando en proyectos no convencionales. Ahorita hubo una plática ahí en la zona de la Expo, y hablaban de cómo ahora tenemos que integrar todos estos factores para poder hacer acciones objetivas, acciones muy claras, bajo un cumplimiento normativo, que podamos tener acceso a financiamiento cumpliendo estos criterios, y la relación también con mis comunidades, clientes y proveedores puede mejorar. Entonces, no es solamente el cambio de energías, no solamente querer ser limpio, ¿sí?, sino eso cómo va a beneficiar tanto a los empleados de las empresas como a las comunidades donde estoy operando. Porque ellos, o sea, al final del día, ¿cuál es la percepción? Si tú le cambias o le pones panel solar, dice, bueno, ¿y a mí eso en qué me beneficia? O sea, lo que ellos tienen que ver reflejado es que las actividades tengan un impacto de mejora en la infraestructura y en la calidad de vida de las personas. La siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos de esos temas, no es solamente decir, ok, vamos a hacernos empresas que incorporemos energías limpias, asequibles, o lo que muchos, digamos, identifican como energías renovables. Es empezar a ver todo. O sea, es importante, sí, pero no lo es todo. Tenemos que ver otros ángulos de la sostenibilidad para entonces realmente hablar de un acercamiento de la energía y un beneficio hacia la sociedad. La siguiente, por favor. Entonces, yo creo que es como reflexión, es momento de implementar prácticas donde la energía sí sea el motor, ¿sí? Que hablemos de algo que se llama sistemas energéticos resilientes, y principalmente tiene que ver con tres cosas: que tengamos seguridad energética, que podamos cumplir o proteger al ambiente, pero que también podamos tener disponible, dependiendo la geografía, el tipo de combustible o la mezcla de combustibles para poder llegar a hacer un impacto en diferentes áreas de los objetivos. Por ejemplo, reducir el gasto de hogares en la parte energética, ¿no?
incorporarlo en procesos de producción de alimentos, que digamos estemos contribuyendo a la reducción de daños a la salud, ¿no?, de esta contaminación local, el acceso a electricidad, internet, el tema del uso de la energía para traer agua potable, para poderla limpiar, para poder hacer tratamiento. La energía me ayuda a crear, empleo, crecimiento económico, acceso a la banca, ¿no?, infraestructura, tema de economía circular, me permite acceder a servicios básicos y obviamente su impacto en lo que es la mitigación y la adaptación al cambio climático. Pero entonces la energía estamos hablando de diferentes ángulos. No es solamente el incorporarlo a nuestra operación para ser más eficientes o ahorrarnos costos. La energía, ¿cómo puede mover al pueblo? ¿Cómo puede mejorar la calidad de vida? ¿Y cómo puede hacer realmente que la energía sí sirva como un detonante, ¿sí?, de un cambio estructural en las comunidades? Esto me parece que es súper relevante, pensar en energía mucho más allá que solamente ser rentables o pensar que somos limpios y que para nosotros, ¿sí?, sea asequible el tener este tipo de combustibles o de tipo energético. La siguiente, por favor. Ya vemos esfuerzos importantes, o sea, ya no se habla, digamos, en forma dispersa. Las organizaciones, principalmente energéticas, las petroleras, la más importante, el gobierno de Tamaulipas lo tiene muy, muy claro, ¿sí? Incluso dentro de su normativa define cómo es necesario documentar los proyectos para observar una viabilidad técnica, social, ambiental, regulatoria, económica, trazar una hoja de ruta y de impacto a los objetivos de desarrollo sostenible. Ya Pemex lo tiene muy, muy claro en su plan de sostenibilidad, ¿sí? La Secretaría de Energía, dentro de su balance nacional de energía, también ya lo tiene planteado. El Instituto Mexicano del Petróleo, empresas petroleras, la MEXI, que es la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, ya es una conversación que es común. O sea, están buscando cómo impactar las prácticas, se están definiendo, o sea, ya no se ve la energía aislada como un tema técnico, ya se ve como un tema integral, un tema de sostenibilidad. Entonces, ¿hacia dónde vamos? La siguiente, por favor. Que la Agenda 2030, que se planteó en 2015, que cubre 17 objetivos con el objeto de dar accesibilidad a las personas, a la energía, a la paz, al agua, a la educación, a la alimentación, a prevenir daños en la salud, está reflejado aquí. Entonces las operaciones, las actividades económicas tienen que estar pensando en todo este espectro. No solamente, como dice ahí el tema 7, que es la energía asequible. Tenemos que pensar en el tema de cambio climático, pero también, la siguiente por favor, cómo la energía, como dijimos, llevarlo hacia esos sistemas energéticos resilientes, que tengamos seguridad, no se ve muy bien ahí, pero es disponibilidad, seguridad y el cumplimiento o la protección hacia el ambiente. Que podamos integrar dentro del negocio, dentro de las operaciones, uno, el acceso a infraestructura compartida. Ahora se habla mucho del valor compartido con las comunidades. Habla mucho, por ejemplo, de este mix de energías incorporadas, pero también cómo incrementar tecnologías que puedan habilitar el desarrollo comunitario. La siguiente, por favor. Entonces, aparte de hablar de eso, y ya como últimas láminas, es pensar cómo contribuimos al desarrollo de las comunidades, de los proveedores, y tiene que ver mucho con el contenido nacional, el contenido local, la transferencia de tecnología y poder entonces impactar hacia la disminución de la pobreza, de las desigualdades, crear trabajo decente, darle oportunidad o igualdad a estos grupos vulnerables, a las mujeres, ¿sí? Prever educación, pero principalmente cómo hacemos que esto se vuelva un motor de crecimiento económico. La siguiente, por favor.
Naciones Unidas, y esto es parte de las recomendaciones, es llevar los sistemas hacia una parte sostenible, como una transición. Permite tener herramientas para identificar la viabilidad de los proyectos desde todos los aspectos, desde los recursos, la disponibilidad, la tecnología necesaria para transformar la energía, los aspectos económicos, sociales, ambientales, regulatorios, y trazar hojas de ruta considerando pilares de la sostenibilidad mucho antes de la Agenda 2030, sino desde mi proyecto, desde mi institución, entender cómo estos elementos están vinculados y me generan un horizonte de bienestar. Esto ya está plasmado en la normativa del Plan Sectorial de Energía del Estado de Tamaulipas. Entonces, un proyecto que hoy queramos desarrollar, la recomendación es que sigan este tipo de prácticas. La siguiente, y ya como últimas, necesitamos ir hacia una neutralidad del carbón, ¿sí? Necesitamos empezar a diversificar energía, ¿sí? Necesitamos desincorporar en lo posible combustibles fósiles donde no sean necesarios, llegar a la electrificación, pero principalmente la innovación, crear nuevos esquemas. Ahorita con el Instituto Mexicano del Petróleo se está trabajando sobre esos ángulos, y bueno, tema de geotermia de baja entalpía, tema eólico, costa afuera, tema de biocombustibles. Se está buscando en esos institutos cómo llegar a una innovación y en el cambio de los combustibles. La siguiente, por favor, ya con eso estamos terminando. Llegamos a esto. Por favor, quédense esta imagen, llegar a sistemas energéticos resilientes, donde aseguremos la energía para el desarrollo. Esto es un tema de seguridad, ¿sí? No es solamente el cambio de combustibles radical, necesitamos tener disponibilidad, que mejoremos las condiciones de vida de los ciudadanos, proporcionando la energía asequible, segura, fiable y moderna, pero también que respetemos el tema ambiental, que limitemos este impacto, ¿no? Y que, digamos, nos permita estar protegidos de estas amenazas naturales. La siguiente, creo que con eso tenemos unas pequeñas conclusiones digamos, tratamos de las muy concretas. Una es que, si bien se ha hablado tanto de esta amenaza del cambio de los hidrocarburos, hoy ya vimos que las energías van a seguir presentes en la matriz. O sea, eso es muy claro. El gas natural, como apuntamos, aunque proviene de hidrocarburos, es hoy considerado una fuente de transición energética, tiene 50% menos de las emisiones, y eso es un tema importante para cuando se vincule con el tema de impuestos verdes, y cómo eso lo consideremos para también incluso un cambio de combustibles de la gasolina o diésel hacia el gas. Creo que también es un tema importante incorporarlo. El tema de la transición no debe entenderse como la sustitución de energías, ¿no?, sino incorporar nuevas, ¿no?, en la medida que se va descarbonizando, y la idea es llegar a lo que dijimos, sistemas energéticos resilientes. Y bueno, la industria de hidrocarburos, ¿no?, al final del día lo que consiste es en aprovechar experiencias. Esta incorporación de temas solares, el tema de recuperación, el tema eólico, hidrógenos, geotermia, cada vez se va a estar escuchando, ¿sí? Y entonces eso abre oportunidades para nuevos negocios, para nuevos profesionales. Ya el tiempo muchos petroleros dicen, el tiempo del petróleo fácil se acabó, ahora vamos sobre yacimientos no convencionales, y va a ser una realidad en muy poco tiempo. Entonces aquí el tema de energía es súper relevante, y la forma de alimentar, por ejemplo, todos estos sistemas que van a venir de fracking van a ser a través de sistemas con gas natural. Y bueno, 2 puntos más. Las metodologías de ONU son herramientas que hoy ya dispone el Estado de Tamaulipas, ya están dentro de su normativa del Plan Sectorial de Energía, están disponibles para ustedes, y lo que les permite es observar la viabilidad de proyectos, trazar hojas de ruta, y todo con la orientación hacia el impacto de los objetivos de desarrollo sostenible. Y por último, el tema de la viabilidad. Necesitamos siempre
armonizarla con elementos sociales y elementos ambientales. Y bueno, les agradezco mucho su tiempo y pues espero que la información que ahorita ya pusimos, ahora sí que o tratamos de consolidarla para tener un entendimiento, digamos, completo de la situación y del horizonte hacia el 2030 y más allá, hacia el 2050, pues haya sido de su agrado. Y pues muchas gracias. Ángel Jiménez, agradecemos al maestro David por su presentación. Pasamos a la foto oficial. Listo, muchísimas gracias. Gracias a todos por su asistencia.